¿Cómo es el último día de los condenados a muerte? Le denominan vigilancia de la muerte, el lapso que antecede la ejecución de un recluso condenado. Este periodo se caracteriza por el aislamiento y la espera, mientras el preso enfrenta las últimas horas de su existencia. ¿Qué atraviesa su mente en esos momentos finales? ¿Reflexionan sobre sus acciones o sostienen la esperanza de un milagro de último momento? En este video exploraremos las últimas horas de aquellos condenados a muerte en su último día en la Tierra. Ted Bundy es un reconocido asesino en serie, considerado uno de los criminales más notorios del siglo XX. Entre 1974 y 1978, Bundy se dedicó a cometer agresiones sexuales y asesinar a múltiples mujeres en diversas ubicaciones, abarcando Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. En 1979 y 1980, Bundy se enfrentó a dos juicios, en los que optó por representarse a sí mismo. Habiendo cursado algunos años en la Facultad de Derecho, Ted Bundy poseía conocimientos sobre el desenvolvimiento en juicios. Su actitud era constantemente calmada, confiada y despreocupada durante los interrogatorios. Sin embargo, las pruebas presentadas en su contra eran irrefutables. A fines de 1979, fue condenado a muerte en 2 instancias. No obstante, esto no marcó el fin de la historia de Ted Bundy. En 1980, enfrentó otro juicio por el asesinato de Kimberly Litich, una niña de 12 años y su última víctima en Florida. En esta ocasión fue condenada a muerte por electrocución, marcando así su tercera sentencia de muerte. Durante casi una década, Ted Bundy permaneció en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, también conocida como prisión de Stark. Como era de esperarse con los condenados a muerte, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones. Sin embargo, mientras continuaba con sus esfuerzos legales, Bundy comenzó a conceder entrevistas. En estas conversaciones, Bundy abordaba sus crímenes y sus procesos mentales. Aunque curiosamente optaba por referirse a sí mismo en tercera persona, hablaba sobre su trayectoria como ladrón, admitiendo que la mayoría de sus posesiones valiosas eran fruto de robos. Se regodeaba en el hecho de que si deseaba algo, simplemente salía y se lo llevaba sin pagar. Esta mentalidad probablemente influyó en su decisión de abusar y asesinar a sus víctimas. Salía y se llevaba brutalmente a la mujer que quería, incluso si era en contra de su voluntad. Cuando se fijó la fecha de ejecución, para el 2 de julio de 1986, Bundy tomó la decisión de confesar todos sus crímenes. Frente a 2 detectives, admitió haber asesinado a 30 mujeres, aunque algunas personas sugieren que podría ser responsable de más de 100 homicidios. Detalló cómo regresaba a los lugares donde cometía los crímenes para realizar actos sexuales con los cuerpos en descomposición de las víctimas, prolongando estas macabras acciones durante días hasta que ya no podía continuar. Más allá de la horripilante naturaleza de la necrofilia, Bundy no se limitaba a esta práctica. También confesó que solía decapitar a algunas de sus víctimas utilizando una sierra de arco, y llevaba consigo las cabezas como trofeos a su hogar. Después de algunos aplazamientos, la fecha de ejecución de Bundy se estableció para el 24 de enero de 1989. En cuanto a su última comida, no hizo ninguna solicitud especial y recibió la comida estándar de la cárcel: filete, huevos, papas fritas y tostadas. Sin embargo, perdió el apetito y no pudo tocar la comida. En su última noche con vida, cientos de personas acamparon fuera de la prisión, vitoreando y anticipando su muerte. Dentro de la prisión, Bundy se resignó a su destino y realizó 2 últimas llamadas telefónicas a su madre para despedirse. Las últimas palabras del famoso asesino fueron: "Me gustaría expresar mi amor a mi familia y amigos". A las 7:40, Bundy fue ejecutado por electrocución con 42 personas presentes para atestiguar su muerte. Una vez confirmado su fallecimiento, aquellos que aguardaban frente a la prisión celebraron lanzando fuegos artificiales y bailando de alegría. Tras la ejecución, el cuerpo de Ted Bundy fue trasladado a la oficina del médico forense para realizar la autopsia. Se extrajo su cerebro y se entregó a los científicos, quienes lo examinaron en busca de cualquier anomalía que pudiera explicar sus horrendos actos. Finalmente, conforme a su solicitud, el cuerpo de Bundy fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Washington, el mismo lugar donde se deshizo de los cadáveres de algunas de sus víctimas. John Wayne Gacy. La infancia de John Gacy estuvo marcada por problemas, especialmente en la tensa relación con su padre. Un alcohólico, solía someterlo a abusos físicos y emocionales,
al igual que a sus hermanas y madre. A medida que crecía, Gacy enfrentaba la dificultad de comprender su sexualidad, ya que experimentaba atracción por hombres en una sociedad predominantemente homófoba. A pesar de estos desafíos, Gacy decidió casarse y se mudó a Waterloo, Iowa, donde la familia de su esposa poseía 3 restaurantes. Él se convirtió en gerente y su vida parecía perfecta hasta mayo de 1968, cuando fue acusado de agredir sexualmente a 2 niños pequeños. Este incidente marcó el inicio del descenso de Gacy por un camino oscuro que finalmente lo llevaría a un trágico desenlace. En noviembre de ese mismo año se declaró culpable de un delito de sodomía y fue condenado a 10 años de prisión. En ese mismo periodo su esposa se divorció y se fue con sus hijos. Durante su tiempo en prisión, John Wayne Gacy se transformó en un recluso ejemplar y tras cumplir 18 meses en su condena, fue puesto en libertad condicional en junio de 1970. Al recobrar la libertad, Gacy regresó a Chicago, su ciudad natal, con el propósito de iniciar una nueva etapa en su vida. Demostró un notable desempeño al fundar una empresa exitosa, contrajo matrimonio, participó activamente en la iglesia y se destacó por organizar fiestas sumamente elaboradas. A pesar de su apariencia, un lado oscuro latía en su interior, agazapado en las sombras y ansioso por liberarse. La inesperada desaparición de un niño llamado Robert en diciembre de 1978 desencadenó una investigación que concluyó con la captura de John Gacy. Parecía ser que Gacy había estado quedando con niños en su casa, abusaba sexualmente de ellos y luego los mataba. El 22 de diciembre de 1978, Gacy fue finalmente arrestado y durante el interrogatorio confesó el asesinato de al menos 30 niños. Después de recibir esta confesión, la policía registró su domicilio, descubriendo espeluznantemente 26 cadáveres ocultos en el sótano. El juicio de Gacy dio inicio en febrero de 1980, enfrentándose a cargos por 33 asesinatos. Fue declarado culpable de los cargos de asesinato, así como de agresión sexual y condenado a muerte. Gacy vivió 14 años en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Menard. La soledad de esta situación lo llevó a descubrir una nueva faceta: la pintura. Sus obras incluían payasos, calaveras, representaciones de su casa y aves. Sus cuadros fueron expuestos y subastados. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Gacy se sumergió en una extensa lectura de libros de derecho, acumulando conocimientos para presentar numerosas apelaciones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sus conocimientos y apelaciones resultaron ineficaces para salvarlo. En octubre de 1994, se fijó la fecha de ejecución para el 10 de mayo de 1994. El día previo a su ejecución, Gacy fue trasladado al lugar designado. Pasó la tarde con su familia en un picnic en los terrenos de la prisión. Para su última comida solicitó un cubo de pollo de KFC, una docena de gambas fritas, patatas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola Light. En la noche previa a su ejecución, un sacerdote católico le administró la extrema unción justo antes de que lo llevaran a la cámara de ejecución, mientras Gacy preparaba su mente para enfrentar la muerte. Afuera del centro correccional de Stateville, una multitud se congregaba, esperando el desenlace. La mayoría celebraba el fin del reinado del mal de Gacy. Ya atado a la silla de ejecución, las presuntas últimas palabras de Gacy fueron: "Bésame el c***", aunque un abogado presente argumentó que estaba dirigido a un funcionario de prisiones. Finalmente, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Tras confirmarse su fallecimiento, le extrajeron el cerebro y se lo entregaron a Helen Morrison, testigo en el juicio de Gacy. Esta psiquiatra había entrevistado a Gacy y a otros asesinos en serie, buscando encontrar rasgos de personalidad comunes en los sociópatas violentos. Finalmente, el cuerpo de Gacy fue incinerado.